nace una verdad disruptiva en todo esto, que alborota todo, que trastoca, que estimula, que pellizca por aquí y por allá. Escúchame bien. El valor nuestro, tu valor no se mide por quienes se quedan, sino por quien ya demostró que no se irá de tu lado. Y Jesús lo demostró allí en la cruz del Calvario. Jesús jamás se irá de tu lado. Jamás, 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 jamás. No es solo la presencia de un pacto. Mientras las personas fallan, Él firma con sangre, como dice Jeremías 31:3. No es el mismo. Que dice disculpa. Es aquel que permanece a tu lado y permanece por amor. La gente a veces desaparece cuando más la necesitamos. He vivido tantas cosas y cuando más necesito a alguien desaparece. Y he aprendido en el recuerden que les he dicho de mi parálisis facial. En el transitar, vamos a utilizar ese término. Iba a usar trasegar. En el transitar de mi vida, todas esas experiencias. De tal manera que yo he ido curándome con las escrituras y yo no puedo confiar en nadie, no espero en nadie. El único que me puede contestar y ayudar en estos momentos, el único que está a mi lado siempre se llama Jesús de Nazaret. Siempre me va a ayudar, siempre me va a abrazar, siempre voy a llorar en su hombro. No necesito llorar en el hombro de un hombre, de una mujer, solamente en los brazos de mi Señor. Ahí están mis lágrimas derramadas y Él las va a enjugar y voy a sentir tranquilidad en un momento. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. La Biblia dice: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Cuando tu corazón te dice que nadie se preocupa, la Biblia, la palabra te recuerda, si tú la lees, Dios está ahí permaneciendo, sustentándote y entendiendo tu situación que estás viviendo. Yo creo que por eso podemos declarar con fe: a Satanás, la Biblia me dice, a circunstancia, a marido, a mujer, a enfermedad, a problema, la Biblia me dice que yo no estoy solo, que yo no estoy sola. La Biblia me dice que Dios me acompaña siempre y siempre lo hará. ¿Entendemos esto? Amén. Si mi padre me deja, Dios no me deja. Si mi mujer me deja, Dios no me deja. Si mis hijos me dejan, Dios no me deja. Si mi amigo me deja, si la iglesia me abandona, si el pastor me abandona, el Señor no me abandona. Porque es un pacto de sangre ahí en la cruz del Calvario. Y número 3, para ir cerrando, quiero decirte que tu soledad que estás viviendo no es basura. Tu soledad no es un lote baldío. Es el terreno donde Dios construye. Y ahí comienza a construir Dios. Pero que estoy en un desecho, estoy solo, ¿qué puede hacer Dios? Es ahí donde Dios construye. No sé por qué lo permite, pero es ahí donde Él quiere construir y construye de hecho. Los grandes propósitos de Dios siempre comienzan en la soledad y hay muchos ejemplos bíblicos de personajes en la Biblia. La Biblia no muestra héroes en fiesta. La Biblia muestra héroes de la fe. ¿Dónde? En los desiertos, en las cuevas, en la cárcel y en estado de soledad. Moisés estaba en el desierto. Había huido de Egipto. Era de la crema innata, un príncipe. Ahora estaba en el desierto, solo, experimentando la soledad. Pero algo que vemos aquí es que sin soledad no hay llamado. Y tuvo Moisés que estar en el desierto para poder recibir el llamado de Dios, para escuchar el llamado de Dios. En ese desierto de Madián. ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? ¿Cuánto tiempo duró en ese lugar? 40 años de anonimato. Más que muchos ministerios actuales.
40 años sin que nadie lo determinara. 40 años sin que nadie lo conociera. Y en medio de esa soledad, de esos 40 años, Dios se le aparece y comienza a hacerle un llamado grandioso. Y si notamos aquí, la zarza ardiente no se le apareció a Moisés allá en el palacio de Faraón. No se le apareció cuando él era príncipe. La zarza se le apareció donde nadie veía a Moisés, en el desierto, donde nadie te ve, en tu soledad, cuando estás solo. Ahí es donde se manifiesta la gloria y el poder de Dios. Es una paradoja divina aquí. Cuanto más solo estamos humanamente, más visible es la gloria de Dios en nuestras vidas. Más responde, más nos forma, más nos consuela, más nos fortalece. Pero hay que aprender la soledad de las circunstancias, hermano. Eso fue la vida de Moisés. Pero hay un hombre diciendo: muchacho, la tarea que le asignó su padre, como el más pequeño, era cuidar las ovejas y los chivos. Y David estaba allí cuidando ovejas y chivos, mientras sus hermanos, porque era un privilegio ser un militar en esa época, estaban en la acción, en el frente de batalla, peleando por Israel, y él cuidando ovejitas. Y David lo único que tenía en su soledad eran sus ovejas y un arpa, porque era músico. A él se le conoce como el dulce cantor de Israel. Y era lo único que estaba en sus manos. Y esas horas de soledad forjaron la inspiración de David. Y entonces ahí nació el salmista que escribiría ese salmo tan precioso, el 23, una joya de la literatura universal, y comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Pero la inspiración no vino en medio de la multitud, en su casa, en medio de la gente. Fue en la soledad, fue en la quietud. Y ahí nació el guerrero que reconocería: la batalla es de Jehová. Primera de Samuel 17:47. Yo lo que entiendo aquí es que la soledad es como un filtro, viene siendo el filtro de Dios para hablarnos lejos del ruido, para que entendamos. Y Dios a veces permite que lleguemos a ese estado para poder comunicarse con nosotros. La iglesia hoy en día no tiene tiempo para estar sola. No saca tiempo para estar solo la persona, el cristiano. Se vive desaforadamente. El trabajo, los compromisos sociales. Tenemos tiempo a veces para todo, menos para Dios. Y entonces tenemos que llegar al límite de la soledad, causada por lo que sea, por cualquier instante, porque es la única manera que Dios puede hablarnos sin ruido. Y déjame decirte, Dios no compite por tu atención, Dios la reclama, y lo hace de esa manera. Pero hay otro hombre, Elías, el gran Elías. Después de ese gran ministerio, está Elías en una cueva. El silencio vino a ser el micrófono de Dios. No fue la bulla, no fue el algarabía. Fue en la cueva, solo y temeroso, donde Elías oyó el silbo suave y apacible. La Biblia me dice que primero viene un viento recio, y describe particularidades como especie de un temblor. Pero por último, en la Biblia dice: ahí tampoco estaba Dios, aquí tampoco estaba Dios. Y por último dice que vino un silbo suave y apacible. Y ahí estaba el Señor. ¿Cuántas veces salimos nosotros de aquí de la iglesia? Después de haber un culto, sale el pastor, después de un movimiento poderosísimo en la iglesia, el Espíritu Santo se manifestó, porque vino mucha gente, porque se alabó a Dios con todo el alma, porque hubieron bendiciones. Pero en medio de eso Dios no estaba. O sea, su presencia estaba, pero no en la soledad que estaba viviendo el pastor. Y al salir de aquí, se siente solo. Y usted llega y vive ese tiempo tan glorioso, pero al salir de aquí, usted sigue con la misma soledad. Porque a veces equivocamos las cosas. Pensamos que la presencia de Dios se encuentra solamente en el mover. Sí es bueno en gritar, en júbilo, pero la real presencia de Dios, sin ruido y sin estorbo, es cuando estamos totalmente solos, y no físicamente, sino interiormente en nuestra vida. Elías estaba en la cueva,
Y tras ese éxito tan grande ministerial que oró, Jehová manda fuego, y Jehová mandó fuego y lamió todo, quemó todo, leña, holocausto, leña, piedra, agua, todo lo quemó el poder de Dios. Y todo el mundo gritaba: oh, Jehová es nuestro Dios, Elías es el profeta. ¡Bravo! ¡Ah! Me hace acordar esos cultos de avivamiento, esos cultos cuando se mueve el poder de Dios. Después encontramos a Elías en una cueva, iglesia. Vino la depresión, pero Dios no lo reprendió por eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Esperó a que estuviera solo, se sintiera solo. Lo alimentó milagrosamente. Esperó que pasaran todos esos terremotos de fuego, todos esos ruidos humanos, todas esas distracciones que la iglesia, que el creyente tiene hoy. Y habló en el susurro que solo se oye en la soledad. Era la única manera. El apóstol Juan, el último de los apóstoles, y él murió de muerte natural. No recuerdo si fue Domiciano quien lo desterró al ostracismo. Lo mandó para una isla desértica, prácticamente ahí en el mar Egeo, mar griego, no recuerdo, el Mediterráneo, qué sabor. Bueno, geográficamente después nos ubicamos. Solo. Juan, en sus años ya maduro, sin estorbo, comienza el Señor Jesús a revelarle la más gloriosa de todas, o de todos los acontecimientos escatológicos de lo que iba a suceder en el futuro. Y fue allí, en el fracaso del púlpito, que Dios le reveló el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Pero tenía que ser solo. Ahí era donde actuaba Dios. Alguien dijo que las lágrimas son el riego para lo que Dios está plantando en nuestra vida. Y algo fuerte es que Dios no desperdicia ningún dolor. Mira, te lo repito: Dios no desperdicia ningún dolor. Cualquier dolor que tú sufras, que tú vivas, Dios no lo desperdicia. Dios lo utiliza, Dios te enseña, Dios te muestra. Dios dice: estoy aquí, no estás solo, yo hago lo que hago, yo soy el que soy. A mi voluntad, si te sometes, yo voy a hacer en ti lo que ningún ser humano puede hacer, porque yo soy Jehová, el grande y poderoso. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo el Señor. Yo creo que usted ha leído las cartas paulinas. Digo yo acá, ojalá sea así. Pablo estaba en la cárcel. Ya estaba en Roma. Pero las mejores inspiraciones las tuvo Pablo en la soledad, en la cárcel. Él escribió cartas que están aquí, que cambiaron mi vida y cambiaron la vida suya y han cambiado la vida de millones de personas. Solo en una cárcel donde Pablo escribió cartas que nos siguen bendiciendo en el día de hoy. Pero antes de eso, Pablo y Silas estuvieron presos, estuvieron en una cárcel con las espaldas sangrantes, con los pies metidos en cepo, llenos de lodo, de ratas, de cucarachas, de alimañas allí. Pero la alabanza estaba en sus labios en la noche. ¿Y cuál fue el resultado de estar en la soledad? De confiar en la presencia de Dios en medio de la soledad, de confiar en la presencia de Dios en medio del sufrimiento, de confiar en que su presencia era tangible, era real. Un fuerte terremoto abrió todas las puertas. Un carcelero que recibió a Jesús. La fundación de la iglesia de Filipo, creo que la más amada del apóstol Pablo. Eso fue el resultado de la soledad. Cuando Jesús fue llevado al desierto, que duró 40 días de ayuno y también de tentación, ¿sabes? Satanás lo vio en la soledad y tiene que tener cuidado con eso cuando se sienta en ese estado de soledad. ¿Sabe qué hizo Satanás? Atacó la soledad de Jesús y dijo: me lo voy a aprovechar, porque está sensible, porque está confundido, porque está débil, se siente solo.
Y comenzó el diablo a atacar y a meter su mano, su trinche, lo que sea, ahí en medio del ayuno de Jesús. Y comenzó a trabajar. Pero allí fue donde Jesús reafirmó su identidad en medio de la soledad. ¿Cómo reafirmó su identidad? Así como debemos reafirmarla nosotros en momentos difíciles. Fue cuando él dijo, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tentación, inicio, impulso. Y entonces Jesús reafirma su identidad como hijo de Dios. Y Jesús nos dice: es el momento para que tú afirmes tu identidad como cristiano, tu identidad como hijo de Dios, a través de la palabra. ¿Sabe cómo reafirmó Jesús su identidad? ¿Sabe cómo tenemos nosotros que reafirmar nuestra identidad en momentos de soledad, cuando el diablo ataca? Decirle: escrito está, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo nunca estarás solo. Dígaselo así a la soledad, dígaselo al diablo, dígaselo a la circunstancia, dígaselo al dolor, dígaselo a la enfermedad, dígaselo al abandono, dígaselo al desamor. ¿Y cómo salió de Jesús de ahí? Fortalecido en el poder del Espíritu, en victoria. Por eso te digo, Dios no desperdicia ningún dolor. Dios no desperdicia ninguna soledad. Porque el aislamiento, la soledad es el aula de clases. Parece increíble. Y es contrario. En los mayores momentos de soledad es cuando ocurren esos crecimientos espirituales en la vida del creyente, si saben aprovecharla. Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A veces Dios permite, y ya voy cerrando con esto, esa temporada para que puedas escucharlo sin ningún afán, sin ningún ruido humano. Y cuando comprendes eso, ya no ves la soledad como castigo, sino como una oportunidad para descubrir que Él es suficiente, que con Él basta y sobra para nuestra vida. Y concluyo. En los años de 1930, en la guerra civil de España. En España hubo una guerra civil muy fuerte. Había un hombre llamado Samuel Vila, predicador, cristiano, pastor. Hoy en día es reconocido por sus comentarios bíblicos. Yo los utilicé mucho, los utilizo. Sus libros de anécdotas. El primer libro que tuvimos en el seminario bíblico fue un libro de homilética de su autoría. Recuerdo yo. Comentarios, sus sermones. Y Samuel Vila fue encarcelado y metido en una cárcel por su fe, en una cárcel oscura, fea. Pero ahí lo metieron sin Biblia, sin recursos, sin biblioteca, sin nada. Y alguien hizo algo, tomó un lápiz, hizo pedazos de papel, del papel higiénico, pedazos así como estos, quizás más grandes, y los metió, los camufló para que él los recibiera. Y allí, en ese aislamiento brutal, Samuel Vila comenzó a escribir bosquejos de sermones que después él predicaría a multitudes, a su iglesia que él fundó. Compuso himnos que algunas iglesias cantan hoy en día. Soñó proyectos. Todo el mundo sabe la editorial CLIE. Él es fundador de esa editorial. Y ahí comenzó a publicar décadas después sus libros, sus comentarios, toda esa riqueza bíblica que el Señor le había dado. Pero ¿sabe dónde logró esto él? No en medio de la multitud, en medio de la soledad de la cárcel. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Estaba obrando. ¿Y sabe lo que Dios puede hacer en la soledad? Afilar nuestra identidad, sin audiencia, sin que nadie nos aplauda, aún sin que nos determine.
sin pisar un púlpito. A veces es mejor ser el último. Aún viví experiencias dentro del Evangelio cuando comencé a formarme como líder. Yo sabía y sentía y miraba que nadie me consideraba algo. Pero ¿sabe que eso nunca me afectó? Porque yo entendía que mi asidero era Dios y que todo provenía de Él, y lo que dijera o pensara el ser humano me tenía sin cuidado, debido a que Dios es el que quita reyes y pone reyes, y en Él está el querer y el poder y el hacer conforme a su gloria, a su divina voluntad para con nosotros. Ahí está el secreto. Pero lo que aprendió Samuel Vila, el pastor Samuel Vila, era profundizar su dependencia. Y cuando estamos en eso, de solo profundizamos nuestra dependencia. Entendemos en realidad, porque esto se ha vuelto una frase de cajón. Sí, yo dependo de Dios, sí, la dependencia de Dios, pero es solamente una mera expresión verbal, sin fe y sin sentido, sin praxis, sin experiencia intrínseca. Pero cuando estamos solos, aprendemos a profundizar en la dependencia. Que no tenemos biblioteca que consultar como Samuel Vila, que no tenemos nada a nuestro alrededor, que todos se han ido, que ya no hay remedio. Oh, ahí comienzo yo a entender: oh Dios, lo único que tengo eres tú, tu compañía únicamente, tu presencia, tu misericordia, tu bondad. Oh Dios, tu gracia es lo único que tengo. Y comienza a formarnos a través de esos momentos y hacernos sentir: oh Dios, fuera de ti no quiero nada, fuera de ti no tengo a nadie. Y con Cristo lo tengo todo, sin Cristo no tengo absolutamente nada. Y comienza uno a depender, y Dios comienza a preparar ese fruto eterno. Y ese fruto eterno que surgió en Samuel Vila nos ha afectado a generaciones de pastores y predicadores hasta este tiempo. Y ha afectado a una iglesia universal grande también, de creyentes. Hoy ese mismo lápiz que tenía Samuel Vila, ese mismo lápiz en tus manos. Tu soledad no es una celda vacía. Tu soledad se puede convertir en el taller donde Dios escribe tu próxima página, en el laboratorio donde mezcla lo que el mundo necesita. Es el vientre que gesta lo que ni siquiera tú imaginas, hermano. Y termino con esto: aunque estés solo o sola, oye, no estás incompleto. Aférrate. La fe es aferrarse. La fe es decirle a la soledad y al tentador: aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque Él es mi compañía, es mi dulce refugio, es mi todo. A lo mejor Dios está usando este tiempo para hacerte un instrumento que nadie puede imaginar.